Bienvenidas y bienvenidos un viernes más. Hoy tenemos un capítulo diferente porque la semana pasada salió un reportaje en El País, en la parte del motor, que ha hecho que las familias se preocupen bastante. Y de hecho hemos recibido muchos emails y muchos mensajes de gente, pues bueno, preocupada. La verdad es que para nosotros es una noticia un poquitín alarmista y para eso hemos traído una vez más a Cristina Barroso. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leslie? Bien, un poco preocupada, ¿no?, por este reportaje. Todo el mundo nos está diciendo qué está pasando. ¿Lo has leído, no? Sí, no, yo preocupada no estoy un poquito molesta. Estoy un poquito molesta porque esto dificulta mucho la labor de los profesionales y alarma mucho a las familias porque se dicen las cosas... se dicen las cosas de mala manera, ¿no? Y claro, se deja abierta una interpretación que, bueno, como tendemos a pensar que las cosas son peores, pues nos quedamos con la interpretación peor, claro, sí, la negativa. Entonces, bueno, hay muchas cosas matizables en este artículo, pero hay una que es especialmente alarmante, que es la que, con tu permiso, voy a leer ya para enmarcar este capítulo. Primero voy a leer primero lo que es el título de lo que es el artículo, para que la gente lo sepa. Está en El País, en la parte del motor, y pone: novedades sobre las sillas infantiles. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de septiembre? Entonces, si quieres, dime un poquito, porque obviamente es una noticia muy impactante y habla de cosas que además pueden confundir bastante. De hecho, hay gente que está ya muy confundida, así que dime, tú has leído este reportaje, ¿cuál es el párrafo o qué frases? Dime algo. A ver, el párrafo, o sea, el artículo está lleno de imprecisiones, no utiliza bien el nombre de la normativa. La normativa no se llama ISAID, a mí me duele la boca de decir esto. Entonces, si ya partimos de una normativa que no se llama así, que se enmarca dentro de una seguridad que no es de seguridad, porque es de homologación, que no tiene nada que ver con la seguridad, y encima le dices a la gente, poco menos, que si el dispositivo no está homologado por la Unión Europea, es incluso peor llevarlo en la silla que no llevarle en nada, que es verdad. Quiero decir, si un dispositivo no está homologado por la Unión Europea, esto significa que alguien se lo ha inventado y se lo ha sacado de una chistera. Evidentemente, si tú pones eso en el coche, es posible que el escenario de lo que ahí pueda pasar, que no tiene ningún tipo de comprobación, sea catastrófico. Hasta ahí yo con la periodista estoy de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es con que tú esto me lo enmarques dentro de un titular en el que adviertes que a partir del 1 de septiembre las sillas del reglamento 44 no se van a poder comercializar. ¿Por qué? Porque no son dispositivos que que pierdan la homologación, ni son dispositivos que no se hayan comprobado. Son dispositivos que han cumplido un periodo de vida bajo una normativa y ahora han pasado a seguir viviendo bajo la otra. No se están retirando productos del mercado porque sean peligrosos. Si los productos son peligrosos, se retiran. No está habiendo una retirada de productos peligrosos. Está habiendo un cambio de paradigma normativo, en el cual hasta el 1 de septiembre a los comercios se nos permite vender sillas de las dos normativas que llevan conviviendo precisamente 10 años, porque es el tiempo que se ha necesitado para que los dispositivos que estaban bajo esta normativa pasen a esta. Pero son los mismos. Es decir, en el dispositivo no ha cambiado nada. Han cambiado cosas en los procedimientos para evaluar esos dispositivos y podremos hablar de ellas. Pero lo que se desprende de este párrafo es, o lo que yo como a lo mejor una mamá que desconozco todo esto y que leo esta noticia es, tengo una noticia que me está advirtiendo de que a partir del 1 de septiembre el R44 se deja de comercializar, que es verdad. Pero en el segundo párrafo me está diciendo que lo que no esté homologado por la nueva normativa es casi mejor no usarlo porque es peor que usarlo. Eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, lo que ella dice en un contexto aislado, es decir, en un contexto que no esté enmarcado de esta noticia, es cierto. Oye, que un producto que no esté homologado no se puede usar en el coche, es cierto. Pero que un producto a partir del 1 de septiembre no se siga comercializando no implica que hasta el 31 de agosto
O sea, que a partir de 1 de septiembre se pierda esa homologación. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que no, que no va de esto el tema. Y entonces, claro, las familias están mirando en la parte de atrás de su coche y están diciendo, ¿y ahora qué hago yo con esta silla? No me sirve. Es mentira. Entonces, hay 4 o 5 imprecisiones que dicen en este artículo. Yo voy a mencionar las 5 para dejar claro que son falsas. Ya, de antemano. Aparte de que este párrafo en este contexto sobra, porque la noticia no gira en torno, podría girar, podría girar en torno a estos anclajes que se venden en el Amazon y que pone anclaje universal Isofix y tienes unos hierros con unas cuerdas y te pone 25 euros. Vale para todas las sillas. Eso no está homologado, no se puede usar en el coche y evidentemente si anclas a tu hijo a una silla a eso, es peor que no llevar nada. Exacto. Si este párrafo ella me lo coloca en ese tipo de noticia, yo lo aplaudo porque es correcto. El problema es que me lo ha colocado en el paso de una normativa a otra que van de lo mismo, simplemente. Entonces, ahí es donde está el problema. Y además dice una serie de cosas que a mí me indican que ella se ha documentado en una fuente que no muy fiable. Claro, yo te iba a decir, porque una de las cosas que dice es que a partir de septiembre, o este 1 de septiembre, se van a vender sillas más avanzadas en ingeniería y en materiales. Bueno, es que eso no lo dice ella. Fíjate, eso lo dice nuestra DGT, que es que está por uvas. Eso es mentira, y además es que es demostrable, manifiestamente mentira. Yo puedo poner un ejemplo de mis sillas del modelo Clipan. Modelo Clipan tiene 2 modelos. Una es Century, reglamento 44 hasta 25 kilos. Y otra es Opti, reglamento 129 hasta 125 centímetros. Es la misma silla. Es la misma silla. Y como yo, un montón de fabricantes que en este periodo de 10 años hemos ido adaptando nuestras sillas. Pero la silla es idéntica. ¿En qué cambia la silla? En que en el reglamento 44 los cinturones pasan por unas piezas que están indicadas de color azul. Y para diferenciarlo de la otra normativa, esas mismas guías ahora son de color verde. En que aquí pone 25 kilos y aquí pone 125 centímetros. Pero no ha cambiado la ingeniería y no han cambiado los materiales. La silla es exactamente la misma. Así que quien tenga una Century en su coche, a efectos de producto, es exactamente igual que tener una Opti de reglamento 129. Y como yo, que soy Clipan, un montón de fabricantes. Tú tienes versiones de la misma silla en el reglamento 44 y en el reglamento 129. Así que es decirle a la gente que ha habido una mejora de ingeniería y de materiales es falso, porque no es verdad. Ha habido una serie de indicaciones para la homologación que se han incorporado en el reglamento 129 y que no tenía el 44, ¿vale? Pero la silla, el producto que sale de eso, es el mismo, no cambia. Y por tanto no se le puede decir a la gente, insisto, en una noticia que se enmarca sobre un cambio en la dinámica del mercado, que es lo que estamos haciendo aquí, introducir un cambio en la dinámica del mercado, que una cosa que ya no es como lo nuevo, poco menos que es peor que no llevar nada. Es que creo que es eso, creo que aquí se subyace, parece que estamos confundiendo lo que es la homologación con la seguridad. Entonces creo que es como bastante confuso, ¿no? Claro, es que homologar va de hacer cosas iguales. Y en el mercado, el problema de las sillas o la complicación que plantea las sillas es que las sillas son un elemento del vehículo que se fabrica fuera del control del fabricante del vehículo. ¿Vale? El vehículo está lleno de cosas que afectan en mayor o menor medida a la seguridad, pero todas están bajo el control del fabricante de coche. Pero hay un producto ahí, que es un satélite, que es una silla para niños, que no está bajo el control del fabricante de coche, está y forma parte de otra industria. Entonces, ¿qué hace esta normativa de homologación? Se llama, de hecho, normativa, se la conoce como una armonización. Es decir, a través de estos documentos establecemos las reglas de un juego en el que la industria del automóvil por un lado y la industria de sillitas por el otro se complementen y se hablen, ¿vale? ¿Sobre qué puede hablar en términos de silla de coche un fabricante de coche con el fabricante de la silla? Solo puede hablar de dos cosas. El fabricante de la silla
le va a pedir al fabricante del coche que por favor le proporcione anclajes para instalar la silla. Y por tanto tenemos que una parte de esa normativa lo que hace es ponerse de acuerdo en términos de anclaje. Se tiene que poner de acuerdo, porque esto es lo que le pide el fabricante de la silla al fabricante del coche. ¿Qué le pide el fabricante del coche al fabricante de la silla? Que por favor se atenga a unas dimensiones. Sí, porque si no sería una locura y económicamente también... Claro, que no le obligue a cambiar el interior del vehículo que ya está hecho para adaptar sillas para pasajeros que son menos frecuentes que pasajeros adultos, sí, ¿vale? Tienen una temporalidad de no sé cuántos años, Claro. 7 años y luego ya ¿Vale? 8. Eso es la normativa de homologación. Es un lenguaje en el que el fabricante del coche y el fabricante de sillas se hablan a través de un intermediario. ¿Quién es ese intermediario? Un laboratorio. Un laboratorio que hace un entorno que le vale al fabricante del coche y al fabricante de silla para simular y garantizar el qué, que cualquier silla va a valer en cualquier coche. Porque si no, ¿cuál sería el otro camino? Que el fabricante de la silla fuera con su silla, coche por coche, probando la silla. Como eso es inviable, se hace un marco de ensayo con una bancada concreta, con unos anclajes puestos donde ha pedido al fabricante del coche que se pongan porque es donde los va a poner él en su coche. Este y este y este y este y este fabricante los van a poner así. Así que en esa bancada se ponen los anclajes ahí. Y luego se trae una silla con unos anclajes que enganchen ahí. Esa silla se enganchará a veces con un sistema ISOFIX, que ya hablamos alguna vez de él, y si hay que profundizar en otro capítulo se profundiza, no hay ningún problema. O pueden ser anclajes de coche. Y entonces en esa bancadita todo se ensaya. Ya está. Y si ahí se cumple, se asume que cualquier silla que cumpla ahí bien se va a poder instalar en cualquier coche. Esta es la manera en la que estas dos industrias se hablan. Insisto, porque es de las poquitas piezas de un coche que no están bajo el control del fabricante del coche. Así que se tienen que hablar. Y eso es exactamente lo mismo en el reglamento 44 que en el reglamento 129. ¿Por qué? Porque los anclajes no han cambiado. Si la normativa habla de anclajes y de que la silla quepa en el coche, si esto no ha cambiado, ¿por qué hay que decirle a la gente que ha cambiado? Pero los materiales y la ingeniería ha cambiado, tampoco, ¿no? Tampoco, porque la normativa de homologación va de establecer unas reglas del juego lo más baratas posibles, sobre todo para la industria de las sillas, que permitan no solo poner sillas en el mercado que no cuesten una barbaridad, sino que, a ser posible, poner sillas en el mercado que sean muy baratitas. Okay. En todos los sectores tenemos fast food y gourmet. ¿Vale? La normativa habla de una homogenización fast food. Entonces, con un mensaje como este, todas las sillas gourmet del reglamento 44 se las acaba de bajar a la categoría de poco menos que peor que nada. Esa es la gravedad de la cosa. La gravedad de la cosa es que un párrafo así, que en otro contexto es brillante, en el contexto de un cambio de paradigma comercial, es una catástrofe. Entonces la gente dice, o sea, ¿cómo es posible que yo que esta silla me la compré hace un año sabiendo que era lo mejor, a partir del 1 de septiembre sea mejor no llevar nada? ¿Por qué no es un reglamento 129? Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida, que no ha cambiado nada. Que la mayoría de fabricantes con cierto prestigio tenemos la misma versión en reglamento 44 que en reglamento 129, porque la silla es gourmet y la norma está para el fast food. A mí lo que pase ahí abajo como fabricante gourmet me da igual. Mi silla funciona y como yo, un montón de sillas más, ¿vale? Así o sea, que le dirás a esos padres, a esas familias que están diciendo, Dios mío, me compré una Clapant o una Askido y de repente no me sirve. La he comprado además no hace un año, sí la he comprado en febrero, por ejemplo. Es que sí le sirve. No le serviría si se hubieran cambiado los anclajes. ¿Por qué no sirve una silla americana en España?
Por la homologación, porque una cosa es lo que pasa, ¿no? Como lo han homologado en Estados Unidos, otra cosa es como lo tenemos en Europa, ¿no? Porque el fabricante que ha hecho esa silla no se ha hablado con el fabricante de coches europeo. Solamente. Claro, es que la normativa es europea. Si estás en Europa, si vienes a mi casa, aceptas mis normas. Si eres americano y tienes unos anclajes que no están homologados aquí, no me vale tu silla. Claro, porque no he tenido el tiempo para ver y verificar que me valen, bla, 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 y todo lo demás. Efectivamente, pero no pasa solo con las sillas. ¿Por qué no pueden circular aquí coches americanos? Bueno, por el tipo de, de motor y combustión. Efectivamente, por un detalle tan sencillo como una luz. También. Si yo estoy en Europa, las luces de intermitencia tienen que ser naranjas, tienen que ser independientes de la luz de freno y la marcha atrás tiene que tener otro color. Si tú vienes de otro continente en el que la luz de intermitencia es roja y se mezcla con la luz de freno, yo, que estoy acostumbrada como ciudadana europea a identificar una señal luminosa de una manera, me puedo equivocar e identificarla de otra. Así que cuando vienen coches americanos a quedarse, tienen un periodo de tiempo ¿para qué? Para ajustarse a la normativa de homologación y hablarse con las carreteras españolas, con los semáforos españoles, con las luces españolas. Europeas, ¿vale? Europeas. ¿Por qué? Porque esto es un lenguaje en el que nos tenemos que entender. Ahora bien, cuando ese coche llega a Europa, como no puede circular porque no se ha adaptado todavía, tienen 2 meses para hacerlo y por eso se conceden unas placas de color verde, ¿vale? Y de hecho tienes hasta una prórroga de 2 meses más, ¿vale? Pero eso tiene que pasar por un instituto de homologación que verifique todos los parámetros necesarios para que eso sea posible que circule en nuestras carreteras y aquellos que no cumplan, se cambien. Y te cuesta un dinero. Y por eso los coches de importación muchas veces suben el dinero, ¿vale? Sí. Entre otras cosas, porque lo que se ha hecho allí no es igual que aquí. Ahora bien, el pasajero es el mismo. ¿Qué pasa? Que si circulas con el coche en Estados Unidos en un coche que es la bomba, es súper guay, pero si vienes con ese mismo coche a España es un mojón. Hola, ¿dónde está la física y la evidencia científica detrás de esto? No hay. ¿Qué hay? Hay unas normas, un marco normativo que se tiene que cumplir y que es necesario que se cumplan para que las cosas se hablen. ¿Por qué decía yo antes que este párrafo, dentro de otro tipo de artículo que hable, por ejemplo, de accesorios que se utilizan para instalar sillas que conllevan un peligro, encaja mucho mejor? Pues porque efectivamente cuando tú metes un accesorio dentro de un coche que se tiene que hablar directamente con una silla, tú estás cargándote esa conversación. Te la estás cargando. Te la estás cargando porque con ese accesorio entre medias, tú no estás instalando la silla al coche. Estás instalando la silla a un accesorio entre medias, entre la silla y el coche. En Amazon, en AliExpress, eso es, eso es. Y si tú eso lo haces y te para la policía y te comprueba, te inmoviliza el coche, te pone tu multa, te quita tus puntos y te dice, no mueves el coche con el niño en la silla hasta que no me instales la silla al coche. Porque no puedes circular con un dispositivo que no cumpla la homologación europea. Y eso implica que la silla vaya instalada, la silla de normativa europea, por eso no vale la americana, vaya instalada a los anclajes de un coche europeo, por eso no vale el americano. ¿Entendemos de qué va esto? De la homologación. Y entendemos que esto va de entenderse y no de proteger al ocupante y que en ningún momento de la conversación el ocupante ha sido tenido en cuenta. De hecho, la normativa es de sistemas de retención infantil, no de seguridad infantil. Lamentablemente, llevamos casi 50 años regulando mercados, pero no hemos sido capaces de poner encima de la mesa una normativa que empiece a regular la seguridad. Estamos regulando la producción, eso lo dice bien ella, ¿eh? Normativa de producción y fabricación de dispositivos. Es súper precisa ahí, porque es justo lo que es. En ningún momento ella personalmente dice, normativa de seguridad, que es lo que yo estoy acostumbrada a leer.
Al único al que se le va un poco la mano en el artículo que ha escrito es a la persona detrás que ha escrito lo de la DGT, haciendo referencia a una mejora en ingeniería y materiales. No es así. Se cree que es así, y ahora voy a explicar por qué, porque en el reglamento 44 no se hace una prueba, que es el golpe lateral, que sí se hace en el reglamento 129. Pero eso no significa que las sillas que llevan protecciones laterales del reglamento 44 sean peores que las sillas que llevan protecciones laterales del reglamento 129. ¿Qué es lo que significa? Que en el reglamento 44 se permitía algo que ya no pasa en el reglamento 129, y es que bebés y niños por debajo de los 6-7 años viajen en sillas en las que no esté la cabeza cubierta con algo. Se permitían alzadores sin respaldo homologados desde los 15 kilos. Un niño, una niña de 15 kilos son 3 años. El nivel de riesgo de lesiones no laterales, ojo, que esa es otra. La manera de conseguir que todas lleven un lateral es exigiendo una prueba en la que se ensaye un lateral. Pero el objetivo de ponerle lateral a la silla no era proteger en impactos laterales, porque pasa un impacto lateral cada 50 frontales. Por el riesgo de probabilidades, un impacto lateral por cada 50 frontales. El problema no es el impacto lateral. El problema es que un niño de 3 años, una niña de 3 años, en un elevador se me va a dormir y va a ir con la cabeza en las rodillas. Ese es el problema. Y en un impacto frontal va a estar pegada al asiento. Entonces, necesitamos que estas personitas tan pequeñas vayan erguidas. Y para que vayan erguidas se necesita un lateral. Y la manera de garantizar que este lateral va a estar puesto siempre es obligar al fabricante a pegar un golpe a la silla en dirección lateral. ¿Es un golpe parecido a lo que pasa en la carretera? No. No se parece en nada, pero cumple con la misión de garantizar que el fabricante le ponga un lateral a la silla. ¿Por qué? Porque si no se lo pone no cumple. No estamos hablando de seguridad, ¿vale? ¿Me explico? No estamos hablando de seguridad. Entonces, el lateral no se pone para proteger en impactos laterales, que es otra falacia. El lateral se pone para proteger en impactos frontales a peques que sin ese lateral van descolocados con seguridad. Pero como el sistema les permite ir así, pues las familias los usan. De hecho, fíjate, si son iguales las normativas, que como se preveía un cambio largo entre una normativa y otra, se introdujo una modificación en el reglamento 44. Se introdujo una modificación que a partir de cierto momento un fabricante de elevador sin respaldo no podía ponerlo en el mercado con una etiqueta inferior a 22 kilos. ¿Vale? La manera de caparlo en el reglamento 129 es decir, no, prueba de impacto lateral. ¿Cómo lo caparon en el reglamento 44? Que no tiene ensayo lateral, diciendo por debajo de 22 kilos no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque 22-23 kilos son 6-7 años. ¿Ves? Se van buscando las maneras. El problema es que el discurso que va detrás son mejores sillas, son mejores dummies, son mejores materiales, es mejor ingeniería, y no es verdad. Bueno, durante mucho tiempo se dijo, en la nueva normativa ya no se van a permitir capazos homologados A3 en el mercado. Del reglamento 129 en la nueva normativa, que es mucho más exigente, ya no se van a permitir sistemas de escudo o cojín. Hay 2 o 3 en el mercado de la nueva normativa. Con la nueva normativa por fin van a desaparecer los elevadores sin respaldo. La cuarta fase de la nueva normativa son elevadores sin respaldo. Es decir, todo lo que se ha ido diciendo para justificar que la normativa era peor, se ha ido desmontando luego con los datos. ¿Por qué? Porque si realmente eso es mejor que lo otro, y tú consideras que lo otro es peor, entonces no habría cabida, ¿no? ¿Y por qué la hay? Pues lo mismo es porque es lo mismo, y lo que estamos haciendo, como en cualquier otra legislación, es evitar que un mismo producto sea regulado por 2 normativas distintas. ¿En qué legislación cabe eso? Una deroga la otra, la nueva deroga la anterior.
Y esto no se ha hecho más rápido porque el mercado ha necesitado 10 años para modificar toda una industria. Darse tiempo a la industria. Se ha modificado toda una industria. ¿En qué términos? Pues fíjate, se han cambiado los dummies. Eso es lo que te iba a preguntar, porque aquí lo dicen bien claro. Los dummies son mucho más seguros, más sensitivos. No es mentira. Eso es mentira. Y es lamentable, pero es mentira. Es decir, un bebé, un niño, aguanta un impacto o ninguno. Entonces, los dummies antiguos eran muy blanditos. Los P, a mí me flipan los P. A partir de cierta edad no, pero los pequeños, por ejemplo el de 3 años, se parece mucho la manera de comportarse en el coche a la de un niño de 3 años. Y entonces, a la hora de determinar la seguridad de un producto, tú tienes que ver si ese instrumento que estás utilizando para medir algo, en este caso el dummy, se parece en algo a un niño. Obvio. Entonces, ¿cómo puede parecerse a un niño? Se puede parecer a un niño de 2 formas. De manera externa, es decir, cómo se mueve. Movilidad. Cómo se mueve, cómo se comporta, ¿vale? Yo quiero saber, si yo tengo un problema de que en la mayoría de accidentes la cabeza se golpea contra el asiento delantero, entonces yo me tengo que asegurar con un muñeco que se parezca a un niño de que la cabeza no va a llegar hasta ahí. Esto es así de sencillo, ¿vale? Claro, necesito que el muñeco sea más o menos parecido a ese niño. Como mínimo externamente, y luego lo genial sería que se pareciera también internamente, ¿vale? Bueno, internamente no se parecen ninguno en ningún caso, ni el P ni el Q. Órganos y estas cosas, es imposible. Es imposible, ¿vale? Y externamente se propuso un cambio de dummy porque el anterior era tan parecido a un niño que cuando Euro NCAP quiso mejorar los impactos y optimizar la seguridad del adulto, el dummy de niño, que se parecía tanto a un niño, se le quedaba corto porque se estropeaba. Dice qué es lo que es Euro NCAP antes, por si alguien no sabe lo que es. Euro NCAP, sí, hombre, Euro NCAP es las pruebas de seguridad, que esas sí son de seguridad, que se les hacen a los vehículos y que nos dicen un poco a los consumidores qué tipo de vehículo estamos comprando, porque lo que se mide es la seguridad. Entonces, Euro NCAP ha ido cambiando a lo largo del tiempo, esto arranca en los años 90 y ha ido a lo largo del tiempo modificando y exigiendo cada vez más a los fabricantes de coche y aprendiendo. Entonces, por eso se nota mucho la diferencia entre un coche de ahora y un coche de hace 20 años. ¿Por qué? Porque han ido poco a poco apretando un poquito. Entonces, llegó un momento en el que si querían apretar al siguiente nivel, una de dos. O dejaban de poner sillas de niños y se dejaban a buena parte de la población fuera, o se exigía un dummy que resistiese ese nuevo nivel. Pero para que eso pase, se tiene que alejar de la realidad del niño. ¿Por qué? Porque el niño aguanta uno o ninguno. Esa es la realidad de un niño. Y el dummy tiene que aguantar cientos de miles. Impactos, sin despeinarse. Así que, en favor de la seguridad del coche, sacamos un muñeco que desfavorece, aunque represente teóricamente a un niño, la seguridad del niño. Por eso a mí los dummies Q no me gustan. Coche y en favor de la economía, porque si tienes que decir, si solamente me dura un impacto ese dummy, ¿cuántos dummies me tengo que comprar al mes? Vale, pero la industria del coche es una industria que mueve tal cantidad de dinero que eso sería para ellos el chocolate del loro, porque entre otras cosas los dummies P son muy baratos. Son baratos. Evidentemente una cosa que es endeble no puede ser muy cara. Cuando se da el salto al dummy Q, toda la familia de dummies P vale lo mismo que un solo dummy Q. Y estamos hablando de, bueno, del pequeñito no, pero estamos hablando de un dummy 0, un 1, un 1,5, un 3, un 6 y un 10. Estamos hablando de 6 dummies. Estamos hablando de más de 1 millón de euros de inversión. 1 millón frente a 100.000. En la industria del coche 100.000, bueno. En la industria de las sillas, 1 millón es una barbaridad, ¿vale? Entonces todo hay que dimensionarlo en función del valor del producto en el mercado. Pero la realidad que hay detrás de este nuevo dummy es que Euro NCAP necesitaba, para mejorar la seguridad del niño, endurecer, o sea, del ocupante adulto, endurecer el muñeco pediátrico. Esa es la realidad. Y claro, se habla con el fabricante de los muñecos pediátricos, de estos de los dummies, y se le pide, me tienes que hacer un dummy más duro, más resistente, que me permita, claro. Y entonces el fabricante dice, ya,
Y este desarrollo, ¿quién lo paga? ¿Lo va a pagar Euro-NCAP? No, porque Euro-NCAP solo está para hacer otra serie de cosas. Vale, lo tienes que pagar tú, fabricante de muñecos. Ya, ¿y cuántos muñecos voy a vender yo a la industria que me compense el esfuerzo económico que yo voy a hacer para hacer tantos muñecos resistentes? Sí. Ah, claro, bueno, podemos hacer una cosa. Podemos incorporar estos muñecos a la normativa de homologación de manera que te garantice el mercado que cada silla nueva que se fabrique en base a esa nueva normativa va a necesitar tu muñeco y te lo van a comprar. Venga, vale, ahí arranca el Damiku. Ahí arranca el Damiku. En una necesidad de mejora de vehículo de adulto, en la que si no se mejoraba el dummy no se me podía meter un impacto más fuerte al coche, pero para mejorar ese impacto y ese coche, sacrificamos, alejándonos de lo que teníamos antes, al niño. Que era más real. Que era más real. Y claro, ¿cómo compensamos esto? Pues midiendo. ¿Pero el qué? Si no sabemos, no sabemos cómo se rompe un niño. Primero, es muy rígido. Y segundo, tú puedes medir, Leslie, de verdad, yo me puedo ir mañana al desierto y me llevo 1 metro y me hincho a medir cosas. Pues más, me llevo 1 metro, me llevo mi mano y me llevo una taza. Y te lo mido a palmos, con el metro y a cacerolas. ¿Para qué? Si a mí de ese desierto lo que me interesa, si lo que yo quiero es que el piloto de Dakar no se esnafre aquí, lo que me interesa es medir otras cosas, medir la pendiente, medir la posibilidad de que el coche no soporte una temperatura, una pendiente, ¿de qué? O sea, yo voy a medir más cosas con el dummy, fenomenal. ¿Para qué? No lo sé. Pero a la gente hay que venderle que esto es mejor. A la gente hay que venderle que esto es mejor. Pero no es verdad. Y yo, desde el punto de vista de la homologación, te digo, te compro el muñeco. ¿Por qué? Porque al ser más rígido, me hace mejor la función de homologar. Eso sí. Y te lo explico. Homologar es hacer cosas iguales, Leslie. Y establecer escenarios en el que una cosa que se ha probado en un laboratorio, se sabe cómo se va a comportar en un coche en el que no se ha podido probar, ¿vale? Uno o varios coches. Claro, yo te pongo el ejemplo de uno, pero tienen que ser todos. Una cosa que se ha probado en el laboratorio tiene que darme un resultado en el coche lo más fiable posible. ¿Cómo sé yo que esto va a darme el mismo resultado aquí? Eliminando factores que puedan interferir en este funcionamiento y que no tengan que ver con la silla. O sea, mejorando esa conversación. Mejorando esa conversación. Entre coche y factor externo, que en este caso es una silla. Eso es. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Aislando todos los protagonistas que intervienen de manera que no interfieran con sus propias diferencias, ¿vale? Me explico. Si yo pongo un muñeco muy blandito y la cabeza llega muy lejos en un ensayo, coloco otra vez la silla y la cabeza no llega lejos, ¿por qué ha sido? ¿Por la silla o por el muñeco? Cuanto más rígido es el muñeco, más control tengo sobre que el problema no venga del muñeco. Así que, si el muñeco es muy rígido y en la primera silla me llega por delante del límite, cojo otra, me llega por delante del límite, cojo otra y me llega por delante del límite, yo tengo que mejorar la silla. Pero en la vida real... Sí, pero yo no te estoy hablando ahora mismo de la vida real. Yo te estoy hablando de que, aunque el dummy se haya alejado del niño, desde el punto de vista estricto de la homologación, en términos de conseguir aislar factores distractores de lo que yo estoy queriendo comprobar, no es útil, es súper útil. No, obviamente. Es súper útil, es súper fiable. La homologación está correcto. Eso es. Entonces, yo te admito el discurso de que los dummies Q son más fiables para homologar, porque son menos susceptibles al fallo inesperado. Está más controlada, la propia rigidez les da un control mayor. Ese discurso te lo compro. El único que no te compro, porque es falso, es que gracias a ese dummy se hacen sillas más seguras, porque no es verdad.
porque ni el dummy mide la seguridad, ni se acerca a lo que es un niño. Está, de hecho, el niño está aquí y el dummy está en la otra punta. No es verdad. Ahora, ¿gracias a ese dummy se ha podido mejorar la seguridad en general? Sí, porque gracias a que se ha hecho un dummy tan rígido, para empezar se han podido implementar medidas más exigentes en Euro NCAP para coches grandes de adulto. Así que ha sido una buena herramienta. Lo que pasa es que no nos vale para medir la seguridad, y tanto es así que es tan distinto de un niño que se está trabajando en niños virtuales. En niños virtuales por ordenador. La industria del... Claro, esto las familias no lo saben, porque además no lo ven. O sea, esto lo veo yo, que estoy en el ajo, ¿no? Y me veo las conferencias de seguridad y estoy en contacto con gente que está en este tipo de investigación, y digo, vale, es que esto va hacia aquí. No se consigue con un muñeco físico parecerse a un niño, ni por fuera ni por dentro. Entonces, la única manera de parecerse a un niño es simulando un niño virtualmente y haciendo correlaciones entre una lesión y lo que se espera de ese dispositivo. Todo esto está metido dentro del ordenador con respecto a ese órgano que se lesionó. Pero esto tiene que ser un muñeco virtual, esto tiene una proyección de camino a la que todavía le quedan años, y hasta que esto no esté encima de la mesa, no podemos afirmar que una silla es más segura porque el dummy Q sea más, mida más cosas. No, una silla es exactamente igual que la anterior. Por eso tenemos en un mismo fabricante una versión R44 y una versión R129, porque en realidad el dummy, a lo que es el diseño de la silla, no le ha incorporado nada. Y a lo que necesitaba incorporarse, el reglamento 44 ya encontró una solución. ¿Cuál es el problema? ¿Que tenemos a niños muy pequeños yendo sin protección lateral? Muy bien, pues no se venden elevadores por debajo de los 22 kilos. Es exactamente la misma solución que meter una prueba de ensayo lateral hasta sistemas que no alcancen los 125 centímetros. De hecho, cuando ya han alcanzado los 125 centímetros, ese ensayo lateral no se hace. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que a partir de los 125 centímetros no hay un problema de darse un golpe con la cabeza? Es que no ha ido de un problema de golpe con la cabeza, y mucho menos lateral. Todo el rato ha ido de que no vayan niños tan pequeños mal posicionados en el coche. Entonces, todo este contexto necesita de un conocimiento, que es lo que yo te estoy contando aquí, histórico, y de enmarcar las cosas en su sitio para que la gente las entienda. Pero, no sé, te he puesto el ejemplo antes, ¿no? Ahora mismo se está preparando un cambio de normativa en las clavijas de los dispositivos electrónicos. Y se está buscando el qué, que con un mismo cable tú enchufes cualquier aparato electrónico de cualquier marca, ya sea un ordenador, un móvil, un iPad, unos AirPods o lo que sea. ¿Qué se busca con eso? Lo que se busca es una mejora en otras cuestiones, como pueda ser la ecología, como pueda ser el ahorro de materiales, como pueda ser la funcionalidad. Por ejemplo, que si yo voy con un cable, sé que voy a poder enchufar cualquier cosa, pero si me quedo sin batería, la probabilidad, claro, es mucho mejor. Vale, muy bien. Entonces, de repente, se está trabajando ya en eso, y habrá un momento en el que alguien diga, vale, pues a partir de ahora, todos los dispositivos van a llevar esta clavija. Imagínate, pues como aquí, el 1 de septiembre. Muy bien, oye, y se publicita. A partir del 1 de septiembre, todos los dispositivos van a llevar esta clavija y este cable. Vale, y yo tengo uno antiguo. ¿Qué pasa? ¿Que el 31 de agosto voy a poder hablar contigo y el 31 de septiembre, cuando me la ponga en la oreja, se va a deshacer? ¿Va a explotar? Tendrás un periodo de adaptación. ¿Qué periodo de adaptación? Es que es lo mismo, solo que yo tengo un cable distinto. Sí. ¿No me va a valer el cable? O sea, ¿lo enchufo a la corriente y no me va a dar corriente? ¿Lo enchufo a la clavija y se va a destruir el móvil? No cambia nada. Desde el punto de vista de la funcionalidad del producto, Leslie, no cambia nada. No, es lo mismo. No cambia nada. Entonces se hacen muchas veces incorporaciones a las normativas en busca de otros beneficios que no tienen nada que ver con que el producto antiguo deje de valer, sino con que lo que viene a continuación sea más versátil, por ejemplo. Se comunique mejor, ¿no? Se comunique mejor. Y entonces esto es lo que ha pasado con esta normativa. En realidad no hubiera habido este jaleo si, en lugar de llamarse
una reglamento 44/04 y otra reglamento 129, la que cambia a partir del 1 de septiembre fuese el reglamento 44 a 04 a 05. Aquí no se habría enterado nadie. ¿Cuándo se van a tener que dejar de utilizar los dispositivos R44? Lo hablamos en uno de los programas anteriores. Cuando el propio dispositivo caduque. Cuando sus propiedades no permitan que en un impacto se garantice la retención necesaria a su ocupante. Y eso no tiene nada que ver con una normativa que va de carros, de coches y sillas y anclajes, en la que no ha cambiado nada. Claro, es que aquí yo creo que lo que es el artículo confunde mucho, yo creo que por eso las familias se han preocupado, todo. Porque realmente esto muy desafortunado. no va de seguridad, va de cambios. No, además te voy a poner un ejemplo a ver si esto consigue, y con esto termino, tampoco quiero alargar esto mucho más, consigue que la gente enmarque muy bien dónde está la seguridad, de dónde está la homologación, ¿vale? Uh-huh. Hace como 10 años salió al mercado un producto homologado con el reglamento 44. El reglamento 44 tiene una cosa que está muy bien, y es que no permite que las sillas tumben. Porque cuando las sillas tumban, representan un peligro para el ocupante, un peligro de eyección, un peligro de golpe contra el asiento o de eyección, porque ya no van de espaldas, van como un cohete, ¿bien? Entonces, esto está capado en la norma del reglamento 44. Y salió un producto al mercado que se anclaba en un carro y que tenía dos funciones. En el carro se podía tumbar, entonces te ponían las instrucciones: si lo quieres tumbar, lo puedes tumbar en el carrito mientras paseas por la calle, ¿vale? Pero, y en las propias instrucciones te lo indicaba, cuando lo montes en el coche lo pones en la posición más vertical, ¿vale? ¿Qué pasó? Que hubo familias que no hicieron esto. Esto no fue en España. No, el dispositivo estaba extendido a lo largo de toda Europa, como cualquier dispositivo homologado, y se vendió en todos estos países, pero se detectaron 5 casos de fallecimientos de bebés porque iban en el coche tumbado, ¿vale? Y me parece que la mayor parte de ellos, por el volumen de ventas, se produjo en Holanda. Okay. ¿Vale? Cuando esto pasó, Holanda prohibió la comercialización. A partir de ese momento, este producto, no el uso, a la población se le advirtió: si tiene este producto, no lo use así, por favor. Eso es una advertencia. No se le dijo: como le pare con el coche con este producto, le voy a multar. No. Y al mercado, a la industria, se le dijo: en Holanda no entra un dispositivo más aquí, de este tipo. Aquí no, ¿vale? Se prohíbe, por eso yo he dicho antes, si las sillas R44 fueran peligrosas, no estaríamos ante un cambio de normativa, estaríamos ante una recall, una retirada de producto que no se está produciendo. Bien, cuando un producto es peligroso se retira de la venta, pero no de la homologación. Okay. ¿Vale? Es decir, en Holanda se dejó de comercializar porque Holanda puso un límite a ese producto en concreto. Pero se siguió comercializando en España, se siguió comercializando en Italia, en Portugal, bla, bla, bla. Y no solo se siguió comercializando, sino que se siguió homologando. Y me explico. Las cosas tienen que ser iguales porque hay que garantizar un resultado en el tiempo, que es un tiempo muy largo, ¿vale? O sea, yo no pongo un producto en el mercado para que me dure 6 meses, yo pongo una silla de coche, sobre todo las que ponemos ciertos fabricantes, que duran 8, 9 años, si es posible. Voy a actualizarte la versión, pero la silla va a ser la misma, ¿vale? Porque cuesta mucho dinero poner un producto de este tipo en el mercado. ¿Qué ocurre? Que la silla original, que se homologó hace 8 años, tiene que ser exactamente igual que la que yo te venda a ti mañana, Leslie, de este modelo, habiendo pasado 6. Y esto exige de que de una serie de comprobaciones cada 5.000 unidades, de que efectivamente esto que hoy, 5.000 unidades después, se ha fabricado, sigue siendo igual que lo que se homologó en su momento, ¿vale? Así funciona. Si este producto si la homologación de este producto se hubiera visto afectada por este recall en Suecia, en Holanda, se hubiera dejado de hacer estas comprobaciones cada 5.000 unidades. ¿Me explico? Sí. Y no se dejaron de hacer. El producto siguió funcionando hasta que el fabricante decidió agotarlo.
y lo decidió voluntariamente, no porque nadie le obligara y no porque la homologación le retirara la posibilidad. ¿Y por qué? ¿Por qué no se retira la homologación? Porque no hay base legal. Porque la homologación va de que una silla se hable con el coche, la silla se hablaba muy bien con el coche. La silla se instalaba en unos anclajes del coche preparados para que ella fuera instalada ahí. Todo tipo de coche. Y para todo tipo de coches. Desde el punto de vista de la homologación, la silla no representaba ningún fallo. Lo representaba en un tipo de uso concreto, bajo una normativa concreta, que era el Reglamento 44. Que tú al tumbarlo, te saltas la medida de seguridad, ¿vale? Eso que estaba así de controlado en el Reglamento 44, ha llegado el Reglamento 129 y lo permiten todos. ¿Dónde está la mejora? Eso es locura, ¿eh? Bueno, la comunidad científica está muy preocupada con este tema. Está muy preocupada con este tema. Es que una cosa es la tecnología, cómo se hablan, y otra cosa es... Es que en la industria ha pasado también con los coches. Primero se pone el producto en el mercado. Y luego ya se ve si eso funciona o no funciona, ¿vale? Entonces, se habla de un cambio de normativa más exigente y en algo en el que sabemos que hay un histórico claro de fallecimientos hasta el punto de que un dispositivo tumbado se prohibió en un país porque fallecieron varios bebés, con la nueva normativa tan exigente se permite. Y porque tiene lógica, además, un bebé así. O sea... Sí, a partir del momento en el que tú lo tumbas pierdes el control de la seguridad. Obvio. No tan obvio, porque ¿No? si fuera, no tan obvio, no podemos, no tan obvio. Hay muchas familias que quieren, que piensan que la seguridad tumbada es la misma que la seguridad de frente. Por eso yo digo que la seguridad viaja de espaldas, y de espaldas es dándole la espalda, no dándole la coronilla, ¿vale? Ya. Pero lo anecdótico del tema es que, primero, se prohibió por seguridad un producto cuya homologación siguió vigente, luego la seguridad y la homologación no tienen nada que ver, y cuando se propuso un cambio de normativo, una cosa que previamente se sabía que era peligrosa se permite con la nueva homologación. ¿Dónde está la seguridad? ¿Y dónde está la homologación? En sitios distintos. Y hasta que las familias no entiendan que la seguridad va de proteger y que la homologación va de hacer cosas iguales entre dos industrias diferentes que necesitan hablarse y en la que en ningún caso está encima de la mesa la seguridad del ocupante, porque esa normativa está a nivel justito de fast food y no muy lejos del gourmet, hasta que las familias no entiendan que una cosa es homologar y otra es proteger, que una cosa es hacer cosas iguales y otra cosa es proteger a tu hijo en el coche, artículos de este tipo como del país seguirán abriéndoles las carnes, seguirán generándoles dudas y seguirán complicándonos muchísimo, muchísimo la labor a los profesionales de la venta, de la difusión de información y de la fabricación de sillas. Es que yo creo que es una manera bonita de terminar, porque al final del día de esto va este reportaje. Pasa que está explicado de aquella manera que confunde mucho y obviamente se hace de manera alarmista, porque dices, Dios mío, ahora mi silla no me sirve, una clave, o sea, no me sirve. Y realmente va que una cosa es la homologación y otra cosa es la seguridad. Una cosa es hacer cosas iguales y otra cosa es proteger. Los cigarrillos de una cajetilla de tabaco están perfectamente homologados. Una cosa es hacer cigarrillos iguales y otra cosa es que sean saludables. Una cosa es hacer sillas iguales y otra cosa es que sean seguras. No tiene nada que ver. Y el dummy no es el muñeco indicado para llegar hasta aquí. Para llegar hasta aquí hay que trabajar en muñecos virtuales. Y hasta que no tengamos los muñecos virtuales, no se empezará a desarrollar la normativa de seguridad. Y aún ¿vale? queda un poquito. Aún queda. Entonces, Cristina, ¿cómo cerrarías para aquellas familias y personas que les ha preocupado muchísimo este Estén artículo? muy tranquilos. La eficacia de su sistema no depende de la normativa de homologación, depende de lo bien que lo hayan elegido. Si han elegido un buen sistema de marcas reconocidas, que han pasado pruebas muy por encima de las normativas, como pueda ser el Plus Test, si son sillas a contramarcha, si tienen... si están bien instaladas en los coches, van a ser exactamente igual de efectivas que su misma versión en el Reglamento 129, si es que, insisto, no ha cambiado nada. Que estén muy tranquilos y, eso sí, que estén pendientes de cuándo se prevé que se use como máximo el producto por vida útil, no por normativa, ¿vale? Para que no lleven en el coche un producto caducado.
Exacto. Ya está, que Lo ya hablamos de hablando eso. también hace tiempo. Eso es. Ahí sí que es verdad que no a segunda mano, porque no sabes qué le ha pasado. En segunda mano, evidentemente, en ningún caso. En segunda mano, en ningún caso, pero ni reglamento 44 ni reglamento 129. ¿Vale? Y ya está. Pues, Cristina, R44 o R129. Cristina, muchísimas gracias. Te esperamos seguro prontamente, vale, para hablar de más cositas. Y lo dicho, si tenéis cualquier duda, mandarnos un mensaje a nuestras redes sociales o a nuestro email, que tenéis todos los contactos de cómo contactarnos aquí abajo. Y os vemos el próximo viernes. No, ya no.